Muy bien. Ah, Esta ponele, señorita que habla, vamos a compartir. Bueno. Bueno, les voy a pedir los que tengan por favor el audio. A ver, algunos los veo y los puedo desactivar, pero si no, si pueden chequear. Buenísimo. Bueno, nuestro viaje de hoy es un viaje que tiene mucho que ver con la pintura. Y en realidad elegí tres estaciones para hoy, que se conectan mucho, casi en un hilo de historia. Vamos a comenzar con este museo que se llama Barberini, con este nombre tan italiano, pero en realidad está en una ciudad que se llama Potsdam, cerca de Berlín, y fue construido en 1771-72 por Federico el Grande, realmente tomando como ejemplo la arquitectura italiana, o sea, es una especie de, ¿no?, de canto a la arquitectura italiana dentro de una ciudad que obviamente tiene arquitectura mucho más alemana, mucho más, ¿no?, como este otro tipo. Pero este palacio durante la guerra fue destruido casi totalmente, y después de una larga recuperación, ahora está totalmente reconstruido a partir del 2016. Y fue comprado por un millonario que lo convirtió en sede de su colección, más otras colecciones que también vieron esas cosas así, ¿no?, de colecciones que se unen, otras colecciones que se unieron. Entonces, en este momento, este museo es un museo, bueno, muy moderno, obviamente, no de concepto, de puesta, que tiene como base esta colección de Hasso Plattner, que es el millonario en cuestión, que es una colección de impresionismo que, según lo que dicen, es la segunda más importante, digamos, a nivel mundial después de las de París. Así que, bueno, es una colección realmente muy con grandes nombres y además con grandes pinturas, ¿no?, que están en su poder. Y por otro lado, la colección, eso es la colección permanente, que se puede ver, bueno, no está acá Carmen, que está por viajar, pero un poco era para ella, porque ella me decía, bueno, si está fuera de Berlín, bueno, esto es algo fuera de Berlín, que se llega muy, muy rápido, y que me parece que vale la pena, porque además, ahora en agosto de este año, se va a abrir esta exposición que se llama Impresionismo en Rusia, que realmente tiene una cantidad de artistas fascinantes, que van desde los artistas del impresionismo, realmente, ¿no?, que muchos además habían estudiado en París, o sea, hay que pensar, ¿no?, esa época como una especie de diálogo muy, muy, muy fluido, ¿verdad?, con París como epicentro, y llega hasta Malevich, porque, bueno, también esta colección no solamente se queda en el impresionismo, sino que además tiene arte moderno y llega prácticamente, incluso tiene exposiciones temporarias de arte contemporáneo. Así que es como un lugar que me parece que está bueno, si uno está en Berlín, bueno, acercarse. Obviamente siempre París es París. Pero esto lo tenemos ahí en Berlín. Y en París encontré este museo, del cual confieso que
está en Le Marais, pero tampoco lo había visto. Si alguien fue, me interrumpe y nos cuenta, que es un museo de arte e historia del judaísmo, que se inauguró en el año 98. Este museo recoge varias colecciones. Había una de un museo privado, de la Rue de Salut, el Museo de Arte, también parte de lo que tenía, tomó parte de lo que tenía eh, el hotel, ¿no? de Saint-Again, que es el lugar, y hay también una colección importante del Museo Cluny donada por Isaac Strauss. O sea que es un museo que reúne varias colecciones y que además obviamente tiene también una dinámica muy interesante. Este museo, en su época en que antes de la guerra, ¿no? Los habitantes de este hotel como sentido de edificio, ¿verdad? Eran sobre todo artesanos, zapateros, marroquineros, bueno, en fin, una cantidad de oficios eh, que tenían muchas veces su casa y su taller juntos en el mismo hotel de Saint-Again. Y en 1939, a partir de 1939, empiezan las deportaciones, bueno, y además la invasión nazi a París. Entonces, esta obra que está acá a la izquierda es una obra contemporánea, es una obra de tipo conceptual que recuerda los nombres y los oficios y las edades y, bueno, los datos que se han podido tener de esos habitantes que fueron desplazados generalmente a campos de concentración, pero que vivieron en ese lugar. Así que es un lugar que tiene también como una memoria, digamos, ¿no? Como, no solo artística, sino de todas esas vidas que pasaron por ahí. Es un museo, como les decía, es un museo moderno desde el punto de vista curatorial, desde el punto de vista de cómo se exponen las obras, más allá de su caja arquitectónica, ¿no? Tan clásica, que bueno, obviamente ha sido restaurada. Y la propuesta, que me pareció súper interesante, porque tiene que ver con nuestra artista en la que haremos foco hoy, que va a ser Amalia Nieto, se llama Chagall, Modigliani, Suten. Después siguen puntos suspensivos, porque en realidad hay obras de muchos más artistas. París como escuela, 1905-1940. Esto se va a abrir ahora el 17 de junio y va hasta el 31 de octubre de este año. ¿Qué es este nombre que me pareció tan oportuno? Bueno, que París en realidad es, y en especial desde finales del siglo XIX hasta el final de la guerra, digamos, ¿no? Que se va desplazando hacia Nueva York, el centro cultural, el centro artístico. París funciona todo París como una escuela de arte. Además de tener escuelas de arte a los cuales artistas de todos lados, desde los escandinavos, como vimos con Munch, artistas latinoamericanos como Rivera o como la misma Amalia Nieto, como tantos, ¿no? Artistas de norteamericanos, ¿no? Que también iban a París. Era un centro, ¿no? Como no solamente donde sucedían las cosas, sino donde los jóvenes iban como una parte de su aprendizaje. A veces volvían a sus lugares de origen y a veces se quedaban. Entonces, básicamente desde esta etapa, digamos, ¿no? de este París escuela, tiene como dos momentos. Un momento que sería desde 1905 a 1914, ¿no? Que es cuando se forma esta conjunción, ¿no? de este periodo tan importante, además para el arte moderno, y que se forma
esta escuela de lo que llama la Escuela de París, aunque la Escuela de París en realidad se refiere más a los artistas que trabajaron muchas veces vinculados entre sí, pero en distintos estilos, más bien entre el final de la Primera Guerra, bueno, entre 1915 en realidad y 1940, ¿no? Entonces, ese arte de entreguerras es lo que generalmente se llama Escuela de París, pero se puede pensar, digamos, como un poco antes. De cualquier manera, es esto, ¿no? Es como París convertido en una especie de meca, no solamente epicentro cultural, como de repente podemos pensar, ¿no? Bueno, el que dicta, que se usa, que se compra, sino hay que pensarlo como también un epicentro cultural, ¿no? Como un lugar de encuentro y no solamente, aunque también, de las formas del arte más oficial, sino del arte que se estaba gestando, del arte nuevo. Por eso París tiene esa fuerza, digamos, en ese momento, porque también está conteniendo, digamos, a todos esos jóvenes que en realidad muchos de ellos dejan de ir a las academias, se van para inscribirse en Bellas Artes, pero se aburren de las escuelas y comienzan otra forma de aprender, que es en los cafés, que es visitando los talleres de los otros. Entonces, ese París que tenemos un poco romantizado, ¿no? Como un París lleno de fuerza, de jóvenes que están dando vuelta lo que es la historia del arte, se define muchas veces a partir de tres nombres, que son estos que comienzan, ¿no? Con los que comienza el nombre de la exposición, que son Marc Chagall, Amedeo Modigliani y Jean Soutine. Son tres maestros, digamos, pero lo que me sorprendió, porque bueno, está buenísimo, es una exposición que no solamente se queda en estas firmas, que sí son conocidas, que sí conocemos, digamos, ¿no? Su arte, sus distintos momentos, sino que abre a una cantidad de artistas que, confieso, yo no conocía y me parecieron muy impactantes. De cualquier manera, obviamente Chagall es como la primera, ¿no? Como el primer acercamiento a este arte, que es un arte que, digo, sin dejar de buscar, ¿no? Como formas nuevas, es un arte que tiene también sus raíces en la cultura judía y es algo que Chagall va a llevar, ¿no? Con él toda su vida y va a trabajar en esas imágenes, ¿no? Como tan tan cercanas a lo que es también ¿no? Las vivencias culturales del pueblo. No voy a hablar mucho más de Chagall porque me parece, pero sí, me pareció súper interesante. Yo confieso que mi francés no es el mejor, pero hay una conferencia que está acá, que está en YouTube, que se llama Chagall, Barquero de Culturas, que es una conferencia que se hace dentro de esta exposición y realmente se entiende perfecto, es un francés súper abierto, eh, y es muy interesante como el punto de vista ese de Chagall, ¿no? Como judío representando esas vivencias populares, esas tradiciones, ¿no? Y también un integrador, por eso dice barquero, ¿no? Él integró tanto la modernidad como esa idea del judío-cristianismo como base, digámoslo, ¿no? Esa convivencia tan interesante de épocas que se da en París y realmente está muy bueno. El otro, el segundo también, muy conocido, Modigliani. Modigliani es un pintor, ustedes saben que pasó su vida consignada por, bueno, un alcoholismo tremendo,
muchos amores, era prácticamente irresistible. Dicen que cuando estaba sobrio era muy encantador. Él también venía de una familia que había pasado bastante mal. Su padre era prestamista, pero bueno, le tenía como lástima a la gente a la que le prestaba plata, entonces no se preocupaba mucho de cobrar. Se crió en una relativa pobreza. Pero además, bueno, cuando llega a París, esa forma de vivir, digamos, ¿no? Como de la pobreza se va también a mezclar con su exploración y sus gestos, digamos, como audaces respecto a la estética, que hace que la única exposición individual que tuvo Modigliani, que es de 1917, fuera cerrada prácticamente enseguida por el gran escándalo que provocaban sus desnudos. Es como muy increíble, ¿no? Pensar que estos desnudos provocaban un cierre de una muestra cuando el desnudo era, digo, un género, ¿no? Tan tradicional dentro de la pintura francesa. Pero bueno, él tenía su estudio en una calle de la Gran Chaumière. Chaumière es como un techo de paja, digamos, en Montparnasse. Y allí conoció a esta pintora, Jeanne Hébuterne, que también está dentro de la muestra, que fue su compañera hasta el final, y que más allá de Modigliani es una pintora muy interesante, y además produjo bastante, si bien en realidad quedaron ahora, hay unas 30 horas que se conocen de ella, una pintora que también estuvo vinculada a la Gran Chaumière, a la academia. Es decir, no era solamente una modelo, si bien en realidad se ganaba la vida como modelo, una chica como de clase burguesa que había decidido tomar el camino del arte y bueno, entonces posaba para varios artistas, incluso hay una historia ahí con Picasso también que intenta seducirla, pero se enamoran tremendamente Modigliani y ella, y bueno, van a pasar una cantidad de estrecheces y de momentos horribles. Tienen una hija que la crían sus abuelos, y cuando ella está embarazada de su segundo hijo, ahí está retratada por Modigliani en 1918. Modigliani tenía una tuberculosis, bueno, complicada, un tema óseo, una tuberculosis óseo, y, y realmente la situación de ambos se vuelve absolutamente desesperada. Ella eh, tiene unos 8 meses de embarazo, él está agonizando y pasan casi una semana en que en realidad lo salva que un vecino se dio cuenta que hacía muchos días que no los veía, y entonces se entran al taller de Modigliani y los encuentran prácticamente agonizando, y bueno, sin que hubieran comido nada durante muchos días. Lo llevan a Modigliani a un hospital, Modigliani muere, y también leí que se había muerto de la gripe española, no sé, capaz que se complicó con la gripe española, pero de cualquier manera él venía llevando una tuberculosis hacía mucho tiempo. Y, y entonces Jeanne es recogida por sus padres, pero a los 2 días se tira de un 5.º piso de la casa de sus padres y muere junto a su bebé. En su tumba dice compañera devoto del sacrificio extremo. Los entierran juntos finalmente y dejan una hija que Giovanna Modigliani, que también se conoce como Jeanne Modigliani, que va a ser una historiadora del arte muy importante, que se cría con la familia de su padre, con una tía, una hermana de Modigliani, se cría en Italia y va a ser la descubridora de alguna forma y la investigadora muy pertinaz de lo que deja
Modigliani como obra, bueno, y también su madre, pero realmente la obra de Bertin es hace poco una obra que ha sido valorada, que ha sido buscada y espantosamente se hace una exposición de ella con cuadros falsos. O sea, ya les digo, hay muy pocas obras, entonces, bueno, supongo que alguien pensó, vamos a hacer algunos de Bertin de más y bueno, entonces hay como un tema ahí complicado. Eh, Esta hija de Modigliani, entonces va a ser, digamos, como la que va a hacer la tarea de investigación, de catálogo razonado de su padre, y bueno, va a dedicar prácticamente su vida a eso, va a morir en los 80, creo que en 1982. Y en realidad, bueno, queda como en esa cosa de París, ¿no? De esos años 20, esta marca, ¿no? De los que llamaban los amantes, porque además fue una pasión absolutamente incontrolable, ¿no? La de esta pareja, que bueno, fue más allá de la vida ¿no? Del otro. Y bueno, en realidad Modigliani, ustedes saben que vivió, digamos, vendió muy poco y de lo que vendía muchas veces lo vendía a precio de café con leche o de algo para comprarse alcohol. Entonces, a pesar de que hubo esfuerzos y que fue reconocido como artista, no es que lo tuvieran como alguien que no valía nada, bueno, su propia forma, ¿no? De vincularse, mientras Picasso se iba haciendo rico ya en los años 20, Modigliani no salía de esa cosa ¿no? De cambiar por un mínimo sus pinturas. Así que ese fue un poco su sino, ¿no? Y el tercero, que está nombrado al principio, James Sutin, que nació en un lugar que es cercano, creo, a Bielorrusia, y murió en París. Murió joven, murió en el año 43. Sutin tiene a mí me fascina su pincelada, ¿no? Tiene algo como expresionista muy fuerte, mucho antes de que empezara, ¿no? A usarse el término de expresionista, tiene una especie de desesperación en su pintura, ¿no? Y a la vez tiene como unos rasgos, ¿no? Como casi irónicos. Es absolutamente maravilloso y yo me tenté un poco y pasé de lo que había dicho, bueno, voy a usar una diapo por artista, pero les quería mostrar estas dos obras porque me parecieron tan increíbles, ese aprendiz de panadero del 24 con sus orejas rojas, y esa pincelada, ¿no? Como tan llena de materia, tan expresiva. Esto otro es un paisaje. Y esta serie, que es muy, muy interesante porque él comenzó a estudiar el tema de carnes podridas, no puedo decirlo de otra forma. Entonces empezó a traer peces, pescados, trozos de vaca, trozos de gallinas, en fin, y los dejaba, ¿no? Como para poder estudiar ese tema de cómo iba reaccionando la carne. Bueno, hasta que los vecinos le pusieron una queja formal por el olor que salía de su taller, ¿no? Pero deja, ¿no? Estas obras que son, no es fácil ver obras del género naturaleza muerta expresionistas, ¿no? Los expresionistas muchas veces fueron más bien hacia el tema de la figura humana. Sin embargo, acá vemos cómo los objetos se modifican, ¿verdad? Y cómo toman, y todo lo que puede transmitir eso como una emoción violenta, ¿no? Y en realidad estamos viendo una mesa de cocina, una especie de sopera, no hay nada, pero él estaba como muy obsesionado con Rembrandt,
¿no? ¿Se acuerdan con aquel güey desollado? Y bueno, y entonces estaba buscando como por ese lado. Pero bueno, esta etapa, digamos, ¿no? Que va desde 1905 hasta la Segunda Guerra, también va a tener una cantidad de que no, digo, daría como para, no sé, 5 o 6 clases. Yo tomé algunos son más conocidos, pero la mayor parte no. Este es Alphonse Mucha. Todos conocemos los bellísimos afiches y diseños Art Nouveau, ¿no? Que hizo este artista que era checo. Pero bueno, él se formó también a finales de siglo en 2 lugares que eran bien importantes, que no eran Bellas Artes, la Academia Oficial, sino que eran la Academia Julien y la Colarsi, que eran Colarossi, perdón, que era la Colarossi era más de escultura, que eran espacios que empezaban a abrirse más independientes de una educación que era súper rigurosa, que era la que se daba en Bellas Artes, que era tradicional, que se había fundado con Luis XIV y que no había cambiado mucho desde entonces. Así que Mucha pasa por ahí a fin de siglo y eso se va a ver en su producción. Creo que sobre todo en la producción está más cercana a los años 20, ¿no? Donde él se permite salir de esa belleza un poco, ¿no? De la que convierte muy, muy decorativa y va hacia una exploración un poco más cruda, ¿no? De los rostros, de la pintura, de la forma. Es bien interesante también esta etapa. Y tenemos mujeres también, tenemos a esta mujer, Bosanska, que es una pintora de gran éxito en su momento, como retratista, una pintora, digamos que también con una sutileza, ¿no? Con un trabajo de la pincelada súper interesante y miren lo que es el color, ¿no? Como esa especie de transparencia. Ella también pasó o sea, es parte como de esto. Y hay algunos más importantes. En especial les pido que lo recuerden. Fritz era francés y había trabajado muy cercanamente con Dufy. Entonces estaba como muy imbuido en principio en el fauvismo. Y va a trabajar en esta línea. A mí el fauvismo es, la verdad que tengo como una especie de debilidad por el fauvismo, parece increíble, pero va a trabajar por esta línea hasta que después, en los años 20, 30, va a hacer un cambio. Pero es un artista bien, bien interesante y que también va a dar clase. Y esta mujer, María Mutter, me pareció impresionante. Ella fue digamos, era también, venía como de una familia de clase media alta, polaca, judía también, y se muda a París cuando ya es una pintora con un cierto reconocimiento y va a tener una carrera profesional increíble, como Tamara de Lempicka, ¿no? Haciendo retratos de personajes de clase alta, pero con una sensibilidad, una cosa que es impresionante. Y después va a abrir sus temáticas y no solamente va a hacer retratos, sino que además va a hacer, bueno, como esta obra, ¿no? Que tiene este guitarrista con los niñitos estos que tienen un algo expresionista, va a trabajar mucho sobre el tema de la maternidad, pero siempre con una delicia en la pintura realmente maravillosa. María Mutter fue todo un descubrimiento y me encantaría mostrarles más. Digo, en algún momento podemos volver. De Alice Jálica, quizás hablamos cuando hablamos de las mujeres en marzo, también es una creadora muy original, porque el asunto es que en este momento era muy difícil. Ustedes imagínense estos artistas jóvenes en París, en medio de todo ¿no? Estos vientos de revolución
artística, ¿cómo no iban a caer fascinados con el cubismo? Claro que sí caen. Pero Jálica también desarrolla una obra mucho más personal, con collage, con otro tipo de pintura que tiene como, no sé, a mí me hace acordar un poco también a Wilfredo Lam, ¿no? Que va hacia otro lado, mucho más orgánico, y siempre siendo muy buena pintura. Jálica es una pintora, además con una trayectoria y una producción larga, muy interesante. Ella creo que le hicieron una muestra también individual el año pasado. Marcus es en realidad también polaco y muere cerca de Vichy durante la guerra. Muchas de las historias de estos pintores que les estoy diciendo obviamente están atravesadas por la Primera y por la Segunda Guerra Mundial. Gente que tuvo que esconderse, que fue protegida por otros y bueno, pudo pasar desapercibida aún viviendo en París, o se fueron al sur, o se fueron, eh, pudieron irse a Nueva York, o pudieron, ¿no?, salvarse del todo. Pero hay muchas historias como de dolor y ¿no?, también de artistas que, bueno, sus vidas se vieron truncadas de repente por enfermedades que eran totalmente curables, como una úlcera, pero bueno, no llegan a ser atendidos a tiempo. En fin, todos esos problemas que hacen que muchos de estos sean mártires en realidad, ¿no? Eh, este pintor también estuvo como mucho tiempo, porque, ¿no?, como con el tema del cubismo y esta forma nueva de mirar, hasta que va a llegar a una síntesis muy interesante en los años 20, ¿no?, esta mucho más geométrica, más plana también. La verdad es que me da mucha vergüenza no ponerlos a todos. Hice una elección, por ejemplo, a Max Weber, que también es de los que se puede, llega a Nueva York, que algunos usaron la pintura, otros la escultura, y algunos retrataron estos temas como universales y otros temas que tenían que ver específicamente, como Sabat, ¿no?, en 1919, con sus raíces culturales. Henry Hayden es otro pintor como muy importante. The Red Plain del 62 es una obra, por ejemplo, que está en la Tate. También tiene una vida y una carrera dilatada, ¿no? Va a morir en los 70, y con cambios, pero siempre con una especie de síntesis muy poderosa, y estos planos de color, que es como lo más, lo que identifica más a su obra. Es de los pintores que tienen como más consideración también a nivel internacional de estos que están expuestos. Este es Jules Passin, perdón. Le decían el príncipe de Bulgaria. Vivía como un príncipe dentro de su pobreza, pero se comportaba, era un tipo como que llega a ese París de los años 20, ¿no?, y participa de toda esa especie de euforia, de fiestas, de bailes, ¿no?, como un hedonista, ¿no?, dentro de esos grupos, y va a ser una pintura también como muy interesante, ¿no?, como muy suelta. Va a morir muy joven, también en junio del 1930, pero va a dejar una obra bien interesante, ¿no?, que va como desde el impresionismo hasta esa otra búsqueda posterior, ¿no?, de estructura. Y acá tenemos a Chana Orloff, ucraniana, que Chana Orloff en estos años, en los 20, va
va a hacer estas esculturas, ¿no? También que tienen que ver mucho con este ánimo como de la modernidad, con estas líneas que, ¿no? A partir de Modigliani, también Brancusi, se comienzan a establecer, ¿no? Eh, como una alternativa también al naturalismo, ¿no? Una estilización que tiene mucho que ver con el arte no occidental y bueno, con toda esta, ¿no? Abstracción del arte moderno. Ella también tiene una vida y una obra dilatadas hasta el 68, que va a morir en Tel Aviv. Lo mismo pasa con Osip Sadkine, perdón. Puse esta foto, en realidad esta foto es de muy joven. Había una foto, pero bueno, me pareció divertida porque a veces nosotros nos imaginamos, ¿no? Esta gente de los años 20 como un poco más formal, pero en realidad este chico podría, si yo le dijera que nada, que es un, un hippie de los hippies, no, anterior, ¿no? Que es así como un alternativo de los años 60, lo creerían, pero no. Está fotografiado en los años 20 y después, bueno, se volvió un caballero, pelo blanco, muy elegante. Y va a ser un escultor también como muy reconocido y muy volcado como a ciertos temas que tienen que ver con, con la historia de la humanidad, con la guerra, con la reconstrucción. Acá hay dos obras de él. El monumento a los hermanos Van Gogh, creo que es un boceto que no llegó a hacerse, es de 63, pero ¿no? Va a ser también importante, sobre todo en lo que es la posguerra, va a ser nombrado profesor por la UNESCO, con una obra, ya les digo, que marca muchas veces eh, lugares ¿no? o hechos importantes en pro de la paz. Y acá tenemos también a otro polaco, este es como el más joven, nació en 1907, perdón, no es el más joven, es de los más viejos. Nació en el 69 en Cracovia y murió en 1907. Tiene algo, si ustedes ven, no como de Muyá, esa cosa un poco como decorativa y nada, esas líneas a mí me fascinó me hizo acordar un poco a Praga, ¿no? Esas siluetas oscuras que se recortan contra, ¿no? Como puntiagudas que se recortan de árboles o a veces de pináculos o de elementos decorativos, ¿no? Que se recortan contra el cielo, contra el paisaje. Bueno, y cuando este hombre, así que hemos visto un poco, digamos, en esta exposición estos pintores, ¿no? Que pasaron por París, que venían, y faltan muchos, porque esta es una mirada, obviamente, desde los pintores de origen judío, pero imagínense, digamos, se podrían hacer otras lecturas de París como escuela, si lo miramos desde los pintores latinoamericanos, desde los pintores africanos, desde los pintores norteamericanos, ¿no? Es ese momento de epicentro. Y una cosa que me pareció interesante es esa idea que creo que en la sesión pasada la hablamos, esa idea del epicentro, ¿no? Y del epicentro artístico. Entonces, justo leía una nota de La Vanguardia que decía que en Berlín se está dando, que muchas galerías se están yendo, están cerrando, porque Berlín también, digamos, después de la caída del muro, ¿no? Se estableció como un lugar propicio para el arte, por muchas razones, hasta porque era barato vivir, y además porque, bueno, hubo también un estímulo, ¿no? Muy importante del Estado para apoyar lo que eran iniciativas, los museos, digo, ¿no? Pero que en este momento quizás no es el epicentro de lo más nuevo que está sucediendo. Porque parece, ¿no? Como que lo mismo le pasó a París. Entonces, en los años 40, aunque quizás empezó antes, ese tema de las obras, como Las señoritas de Aviñón,
que no fueron entendidas en París, pero sí fueron compradas eh, ¿no? por Norteamérica, que fueron a dar al MoMA. Entonces, ¿no? Hubo como una especie de, de movimiento, digamos, del epicentro creativo de París a Nueva York. Y de eso mismo pasa después con Londres y pasa con Berlín. Entonces se convierten como en los lugares donde realmente se está cocinando el arte nuevo. Y ahora parecería que no. Entonces el periodista se pregunta una cosa súper interesante, ¿no? Y es, bueno, ¿no será que ya no habrá más epicentros? ¿No será en realidad que el epicentro ahora es la nube? ¿No? Y bueno, creo que después de esta pandemia es una pregunta y es una respuesta, ¿no? que puede ser, digamos, ¿dónde está? Bueno, está en la nube, ¿no? Ya no dependemos del tema territorial, ya no son las ciudades, ¿no? Las ciudades son testimonio, tienen, y además, por supuesto, estas cosas no son de la noche a la mañana, vamos a encontrar cosas maravillosas que suceden en todos estos lugares, porque además son ciudades vivas que van a pelear. No solamente el tema de ser epicentro, sino de ser también, ¿no? Repositorios, digamos, de la cultura y todo eso. Pero bueno, me preguntaba eso, porque esta exposición de Amalia Nieto, nada, me hizo preguntar que fue una exposición que se abrió en diciembre del año pasado, que se cerró, que se ha vuelto a abrir, que aparentemente, por lo que dice la página del museo, va a estar abierta hasta el 25 de julio. Es una muestra que uno dice, bueno, sí, ella es uruguaya, ¿no? Desarrolló una larga carrera muy vinculada también al museo de la Intendencia, muy reconocida, a la educación, fue profesora del Círculo de Bellas Artes, fue profesora también de secundaria, o sea, ella dejó una huella acá. Pero dice, bueno, en realidad también Amalia Nieto es parte de esto que estuvimos viendo. O sea, Amalia Nieto, por un tema generacional, por las posibilidades que tuvo, también estuvo en París en los años 20, 30. También volvió después, muchas veces, también viajó a otros lugares. Es decir, que hasta dónde, ¿no? Eso del epicentro funciona y no en realidad es el epicentro es dinámico, ¿no? Y también, como decía Torres García, ¿no? El norte está en el sur. Entonces, digo, me preguntaba todo eso y hasta dónde, bueno, esta muestra, que es una muestra antológica, ¿no? Que bien se merecía, eh, esta pintora, que realmente es una pintora sumamente reconocida en vida, aquí y afuera, bueno, también ha tenido una especie de existencia virtual, ¿no? Como para muchos de nosotros. Entonces, digo, ¿dónde existe, no? ¿Dónde está esa obra? Que muchos de ustedes también quizás la conocieron, o sea que me encantaría sobre el final, por favor, compartir algo, porque yo tengo mi propia historia para compartir sobre Amalia Nieto, a quien nunca vi, pero, y tampoco tengo muy buena memoria, pero yo supongo que fue en el correr, la primavera quizás del año 2001-2002, me invitaron a escribir en un capítulo de un libro, que se hicieron varios, que llamaba Mujeres Uruguayas, y me llamó una de las coordinadoras, a quien yo no conocía, para ofrecerme escribir como una excepción, porque no se escribía sobre nadie, ninguna uruguaya que estuviera viva, escribir para esa edición que estaban preparando de Mujeres Uruguayas, escribir sobre Amalia Nieto, que en ese momento, yo no recuerdo si ella tenía 94 o 95 años, ella va a morir de 96. Y, y bueno, disculpen si ya lo conté a alguno de ustedes, pero bueno, me pareció, bueno, que era un honor, obviamente, poder trabajar sobre esta figura tan importante. Y hice una cita vía, no
recuerdo, alguien, secretaria o alguien que esa era en épocas de teléfono, y me vine a su taller, que era un apartamento, me parece que era en la calle Martí. Me atendió una señora, me dijo que, bueno, que Amalia pedía que la esperara, eh, me ofreció sentarme, me dijo que no se sentía muy bien, así que quizás no fuera. Ella vivía cerca, vivía media cuadra, una cosa así, pero que me había dejado sus cuadernos, sus álbumes de recortes para que yo fuera viendo. Así que bueno, yo un poco tímida me senté ahí porque era un escritorio con unos silloncitos y en el escritorio estaba lo que ella estaba haciendo, lo que ella estaba pintando y tenía, ya les digo, 93, 94 años. Y era un cartón más bien chico, imagínense, como una hoja de carta. Y los trazos de acrílico eran temblorosos. Pero sin embargo ella seguía, ¿no? Ella siguió pintando hasta el final. Y, y bueno, yo miré un rato el álbum, supe que no me iba a recibir, y le pregunté a esta señora que bueno, estaba a cargo del apartamento y todo lo demás, si ella estaba trabajando. Me dijo, sí, ella viene casi todos los días, por lo menos viene un par de horas cada día a trabajar. Yo dije, ¿qué derecho tengo a molestar a esta mujer, ¿no? Que tiene esa perseverancia de estar trabajando a los 94 años, de estar explorando, cuando además en realidad me habían dicho desde la editorial que lo que les interesaba, y ese es uno de los problemas que tiene este personaje, ¿no? Que es difícil verla sola, que lo que les interesaba era básicamente que yo le hiciera hablar de su relación con Felisberto Hernández. Aclaro que ella estuvo casada, bueno, entre novia y casada, unos 4 o 5 años, que todo se terminó en el año 43, y que ella desde el año 43 al 2003 había vivido con alguien también muy conocido, una directora teatral, Laura Escalante. O sea, imagínense las ganas que tendría de hablar ¿no? de esta relación que, si bien habían tenido una hija y todo lo demás, había terminado hacía más de 50 años. Así que bueno, me fui y en la vereda llamé y renuncié a hacerlo, y me pareció que había que dejarla en paz, ¿no? Sobre todo porque además estaba muy claro que no se iba a tratar de su obra. Entonces, para mí Amalia tiene como nada, como una cosa tierna, ¿no? De alguien que me provocó esa ternura y eso, decir, bueno, en realidad que diga lo que ella tiene que decir, que haga lo que tiene, pero no esto de estarle sacando cosas, me pareció que no. Vamos a una mujer muy sobria siempre. Y bueno, y esta exposición en realidad yo supe de que se estaba organizando a través de la que fue realmente su curadora, Soledad Hernández, que algunos de ustedes la conocen, que es amiga, y Soledad trabajó muchísimo en la investigación, ya venía trabajando sobre textos, sobre Amalia Nieto, hablando con otros investigadores, y es la que hace la investigación. Y la hace, esta exposición, digamos, se arma como un proyecto junto con un galerista que es el que tiene en este momento toda la obra de Amalia Nieto, que no está en colecciones particulares. Así que la hacen juntos, la arman juntos, y a último momento el tipo decide que ella no va a estar en la muestra. Así que si ustedes ven que el curador es un señor López, no es. Esto es estas cosas que suelen pasar. Yo he invitado hoy a Soledad que nos acompañara y nos contara su visión. Me parecía que era mucho más rico, que ella realmente ha investigado muchísimo sobre Amalia Nieto, pero entiendo, es un tema sensible, ella prefirió no hacerlo. Sí, muy generosamente me mandó una cantidad de material que agradezco, y bueno, me permitió acercarme como de otra forma a esta artista, que ya les digo que siempre fue como muy sobria, muy silenciosa de alguna forma, pero que tuvo una carrera
con más de 33 muestras individuales, 37 premios entre salones nacionales y municipales, eh, premios de escultura, premios de pintura, participó 2 veces como artista invitada a la Bienal de San Pablo, eh, participó de muestras en el Reina Sofía, eh, en fin, es una artista, digamos, de nuestras artistas mayores. Ella tuvo la suerte de nacer en una familia eh, de, de un médico que, bueno, fue pionero además en el tema de cirugía cardíaca, director del Maciel. Eh, una familia que apoyó, ¿no? Como su talento y su vocación artística. Así que ella ingresó muy jovencita en el Círculo de Bellas Artes, donde fue alumna de Domingo Basurro. Acá puse una obra de Basurro para que la ubiquen, pero Basurro obviamente estaba como dentro del planismo ese, ¿no? Tan maravilloso de la época, y ella va a ser muy activa, ¿no? Como pintora, pero un poco con la idea que ya les digo, tenían todos los jóvenes artistas de irse a París, porque era en París. Y además Basurro lo súper impulsaba, ¿no? Esa idea de que, bueno, había que hacerse de algunas herramientas expresivas, ¿no? Como y de representación acá, pero después había que ir a donde estaban pasando las cosas. Así que en 1929 sus padres, de alguna forma, la becan, ¿no? Y ella va a estar 3 años en París, que son 3 años, fíjense, va a estar unos años que son realmente como de mucha importancia. Y a mí alguien que no me acuerdo quién era me contaba que cuando los artistas jóvenes, ¿no? En los años 20 iban a París, los maestros de acá le decían, cuidado con los surrealistas, no se metan en locuras, ¿no? Porque bueno, estaba todo ese mundo también bohemio, extremo, ¿no? De las drogas, del alcohol, de la noche, y me imagino que bueno, para unos padres de una chica de buena familia, esto de mandar la hija a París era como todo un sobresalto, ¿no? Ella va entonces a hacer esta experiencia en París, va a pintar mucho, y va a asistir a un curso de historia del arte en la Sorbona, pero además va a asistir a 2 talleres. Va a ir, y acá esto se une con la exposición sobre, ¿no? París como escuela. París también fue una escuela abierta. Nosotros, digo, sabemos estas cosas más formales. Ella no dejó escritura específica sobre sus experiencias en París, pero va a ir a la Academia de la Gran Chaumière, que estaba fundada por 2 mujeres, ¿no? Una pintora suiza, este, eh, que se llamaba Martha Steller, que la fundó en 1902, y por Alice Dannenberg, que era rusa. Y lo hicieron como una especie de acto, digamos, de protesta, ¿no? Contra esas reglas estrictas de que tenía Bellas Artes. Así que en esta academia, que tenía ese nombre así, pero en realidad era un lugar bastante de altos, bastante austero y medio pobretón, eh, acá en realidad se podía aprender pintura y escultura. Y tenía grandes maestros, como por ejemplo Bourdelle, Antoine Bourdelle, ¿no? Que además tenía la ventaja la Gran Chaumière, que no pedía el pago por adelantado, que sí la Academia Julienne, que también permitía la entrada a mujeres artistas, bueno, cobraba por adelantado. Y hoy esta Academia de la Gran Chaumière, que tiene otro nombre ahora, en realidad sigue siendo un lugar donde uno puede, por 20 euros al mes, o sea, no existe, puede ir a dibujar con modelo vivo. O sea, no, el lugar no es súper cómodo, pero bueno, tiene todo este encanto, ¿no? Que
pasaron por allí tantos y tantos artistas importantes, ¿no?, del arte moderno. Y, sí, y bueno, hay modelos y hay calor para el modelo. Eso es todo lo que asegura la academia, ¿no? En este momento es como un lugar de ir a dibujar, no tanto de enseñanza. Allí, en esta academia, tuvo ella como maestro a este pintor, que lo vimos antes, a Fritz, que en el 29, para mostrarles un poco, estaba como saliendo de los colores del fauvismo y estaba un poco más estudiando a Cézanne y como en una especie de vuelta a lo que era el orden. Y acá esto me parece absolutamente importante, fundamental, porque también esto de la vuelta de alguna forma a la estructura, al orden, va a ser algo que la va a atravesar muy joven, ¿no?, a Amalia Nieto, pero también es algo que está sucediendo en esta época. O sea, así como tuvimos como esa desestructuración, ¿verdad?, de las formas de los fauvistas, ahora, en los años 20, va a haber toda una corriente de pintores, y quizás el más importante, porque además fue un docente y fue también, escribió libros, ¿no?, escribió teoría, digamos, y también fue al otro taller donde fue Amalia Nieto, fue André Lotte. André Lotte tuvo, fíjense, los alumnos que tuvo, ¿no? Él se abrió su propio taller en 1922 y tuvo a Tamara Pica, a Cartier-Bresson, a Héctor Sgarbi, bueno, a Amalia Nieto, y otros, ¿no?, que fueron como muy importantes. ¿Y qué es lo que...? Y estas son obras del mismo André Lotte, que André Lotte digo, tenía ¿no?, como su propia obra, pero por otro lado, André Lotte no, también es sobre todo conocido como maestro, ¿no? ¿Y hacia dónde iba André Lotte? Bueno, él hablaba del totalismo, eh, y el totalismo en realidad era eso, como un retorno al orden, ¿no?, que lo que intenta es una especie de integración, de síntesis de los movimientos clásicos, de los movimientos, ¿no?, de las estéticas clásicas y de todos esos otros movimientos desarrollados desde el impresionismo hasta el cubismo. O sea, ¿no?, como no dejar afuera toda esa especie de estructura, ¿no?, de orden, de conocimiento que había sido de alguna forma desafiado, sobre todo, ¿no?, por el impresionismo, por el postimpresionismo, de esa pérdida, ¿no?, de las formas, que de alguna forma también Cézanne intentó en el postimpresionismo, ¿no?, como eso, articular las formas, y que nosotros lo vamos a encontrar también en otros artistas posteriores. Pero esa idea, supongo que a Amalia Nieto es una idea que la va a acompañar toda su vida. Va a ser que su obra, incluso cuando tiene otro encuentro importante, que es con justamente Torres García, tiene algo siempre como que hay un orden, ¿no? Hay un gusto por la geometría, pero no es fría, sino que es como que no nos llama la atención así como de primera, pero como dice Jorge Abondanza, no tiene seducciones superficiales, ¿no? Lo que siempre ha tenido de cautivador, de interesante, de intenso y hermoso, está en capas más profundas a las que se precisa llegar de a poco, ¿no? Él dice que hay arte expansivo y hay arte retraído, y que el arte de Amalia Nieto es un arte más bien retraído, es un arte de la sutileza que nos implica, nos obliga a tomarnos como cierto tiempo, ¿no?, como para bucear en él, ¿no?
no es inmediato. Entonces es bastante lógico que cuando llega a Torres en 1934, Amalia Nieto vaya a recibir a Torres, ¿no? También con mucho entusiasmo, porque traía ese mensaje también, ¿no? Que estaba sobrevolando esa especie de necesidad de volver a un orden, y también de identidad, ¿no? De identidad de la pintura, una identidad propia, que ya no era simplemente estar copiando lo que se hacía en París. Entonces, bueno, ella va a formar parte de la Asociación de Arte Constructivo, va a ser como prácticamente secretaria, ¿no? De Torres García, y va a estar como en la asociación hasta que se cierra en el año 43. Entonces es bien interesante cómo no empiezan en paralelo esta etapa de la vida de Amalia Nieto, en que está, por un lado, muy comprometida con el taller, ya establecida como artista, y a la vez en una relación, qué envidia, ¿no? De estas cosas que pasaban maravillosas en ese Montevideo de los años 30, como era ir a escuchar música, ¿no? Al escritorio de la quinta de Carlos Bá Ferreira, ¿no? Se escuchaba en silencio y las puertas quedaban abiertas para los que quisieran llegar hasta su casa. O las tertulias, ¿no? En la casa de Alfredo y Esther de Cáceres, que eran también, ¿no? Como lugares de encuentro, de lecturas, absolutamente muy estimulantes. Y ahí va a conocer a Felisberto Hernández, que en ese momento Felisberto Hernández es músico. Ellos van a tener un noviazgo de unos 2 años, con Felisberto trabajando como músico, básicamente en el interior, y se van a casar en el 37, el matrimonio va a durar hasta el 43. En el 38 van a ser su única hija, que es Ana María Hernández. Y en estas aventuras de Felisberto Hernández, que hacía recitales de piano en muchos lugares del interior, a veces en unas condiciones horribles. Ellos dicen, ¿no? Como que todos los hoteles más espantosos se llamaban todos París, pero que eran horribles, ¿no? Y a veces los pianos donde le tocaba ejecutar eran pianos que estaban apolillados. Entonces, digo, realmente era muy frustrante. Y a pesar de eso, ella hace como todo una apuesta, ¿no? De que, bueno, que lo anima, ¿no? Y no solamente lo anima a ser músico y a componer, sino también a escribir. Y eso es sumamente importante, digamos. También lo que le debemos a Amalia Nieto, ¿no? Esto de haber impulsado a Felisberto a no quedarse con este rol simplemente del tipo que toca el piano, sino a ir más allá con la escritura. Ellos intercambian durante toda esta etapa de noviazgo, la primera etapa sobre todo de su matrimonio. Él tiene mucha curiosidad por lo que ella está haciendo, por lo que está haciendo en el taller Torres. Entonces ella muchas veces escribe y deja un espacio en la carta, y ahí ¿no? Boceta algo de lo que está experimentando, o a veces recorta un dibujo y lo pega en la carta. La cuestión es que esta correspondencia, digamos, una correspondencia interesantísima, más allá de que no tenemos las palabras, ¿no? Por esta reflexión, ¿no? Que hace Amalia sobre lo que está viviendo en el taller Torres, y este diálogo con su marido, que era también, obviamente, alguien que estaba súper interesado en todo este tema de la vanguardia estética desde otro lado. Ella va a, entonces,
cuando termina la relación, lo que va a hacer Amalia Nieto es recortar estas cartas y recuperar las obras, que generalmente están hechas en acuarela, ¿no? Y tinta sobre papel, y bueno, y guardarlas como un poco este testimonio, digamos, de sus propios procesos, ¿no? Pero bueno, obviamente en estos años ella va a pintar, muy influida, obviamente, por el taller de Torres García, aunque ella en realidad nunca fue, y el mismo Torres lo dice de una manera lindísima, dice que en realidad ella nunca fue constructivista, ¿no? Pero lo dice bien, lo dice como, bueno, en realidad, ¿no? Como estando tan cercana, tiene su propia voz, o sea, no se adscribe absolutamente, sino que tiene su propia voz y va a ser su propio camino. Y eso es algo muy importante, que un maestro de corte como tan autoritario, ¿no? Como Torres, reconociera y en otro artista y en una artista mujer también esa voz propia, ¿no? Esa sutileza que tiene. Bueno, ella va entonces a, a impulsar a Felisberto a, por ejemplo, incorporar a Petrushka a su, este, a su repertorio. Acá está él. eh, y de las últimas obras, digamos, que va a hacer respecto a Filiberto está este bellísimo homenaje, que sí tiene un lenguaje totalmente constructivo, ¿no? El homenaje a Felisberto, que es del año 36. Lo que dice Torres de ella, unos años después, en el 41, dice, lejanamente tentó lo geométrico, y si no entró de lleno es porque la seducción de lo real y lo poético de su versión interna tenía que vedárselo. Su espíritu tomó entonces de todas esas esencias para formar un arte propio. Entonces, creo que eso es como, ¿no? Lo que él reconoce, lo que mismo Torres reconoce en ella y que va a estimular, ¿no? Como él había encontrado ya cuando llegó, fue a un taller, en el taller había obras colgadas, ahí dijo, a ver, ¿de quién es esto? ¿No? Y ayer le dijeron que esto era Amalia y era justamente un paisaje de París, de una zona que obviamente él conocía bien y que había quedado muy impactado, ¿no? Por el espíritu que tenía, por esa delicadeza, ¿no? Como, fíjense lo que son las veladuras ahí, ¿no? Es todo la forma, el color, tiene un encanto increíble. Este es de aproximadamente 1940, ¿no? Y de alguna forma, este tema ¿no? Del norte es el sur, o sea, de estar buscando dentro de lo que estaba en el medio, ¿no? Estas fuentes que fueran a renovar el arte sin tener que estar buscando en lo que estaba afuera. Así que bueno, un poco esto es lo que Torres también, después en otra conferencia, habla de eso. Y la vida de Amalia Nieto, después de haberse separado de Felisberto Hernández, ella conoce a Laura Escalante y van a vivir juntas, ya les digo, unos 50 años. Así que en muchos de los viajes que ella hace posteriormente, va a hacerlo junto con su compañera y ahí tenemos que, bueno, más allá de haber seguido el taller de Torres, queda con una muy buena relación personal con su familia y acá lo tenemos con Escalante, con Augusto Torres, el Sandrada, de quien hablamos ¿no? La sesión pasada, Miss Sartre, Carmen Rodríguez Larreta, y ahí está ella cerrando el grupo sobre derecha en París en el 56. Se abre entonces, ¿no? Como toda una época para María Nieto de mucho trabajo, y también de oportunidades, ¿no? En el 51 se va a estudiar museografía, en el 55
vuelve a París y acá va a tener dos grandes maestros. Johnny Friedlander, un admiradísimo grabador, eh, también con una trayectoria muy dilatada y muy interesante, que también fue maestro de muchos artistas. Incluso él estuvo viviendo en Río, allí me acuerdo que fue Ramos, hablaba siempre de Friedlander, ¿no? Con una enorme admiración. Un artista con un dominio técnico impresionante, pero a la vez, ¿no? Con una especie de fuerza hacia el informalismo y hacia eh, el incorporar como otras técnicas y otras formas que hace su obra realmente impresionante. Así que ella estuvo estudiando con él, grabado en el 52, y también va a estudiar mosaico con Gino Severini, que Gino Severini tiene una historia también impresionante, es parte como del movimiento futurista, después va a tener una especie de crisis mística, pero bueno, en realidad era pintor, pero también exploró este tema del mosaico. Venía también mucho de la pintura puntillista, y bueno, Amalia va a ir a su taller justamente a aprender mosaico. Así que acá la tenemos como volviendo, ¿no? Varias veces a Europa, pero también viajando a Chile, donde va a cursos con Romero Brés, empieza una amistad muy interesante, digamos, ¿no? Que va a estar toda su vida también. Eh, en fin, ella va a hacer una cantidad de viajes a Nueva York, eh, a Europa nuevamente, y de todo eso, digamos, lo importante es como que ella va depurando, ¿no? Este lenguaje propio que trata, que está atravesado obviamente por influencias, pero que siempre tiene como esta impronta, ¿no? Como personal. En los años 50 ella va a trabajar mucho con esta abstracción, ¿no? Como yendo hacia la geometría. Es como que uno ve un poco de constructivismo, pero sobre todo hay una especie como de minimalismo, ¿no? De ir hacia otro lado. El objeto está ahí, pero y sensible, pero de otra forma, hasta que llega, por ejemplo, con estos payasos que son del año 58, ¿no? En que las formas geométricas se unen como para dar ¿no? Como esta idea de la representación eh, de la figura humana, pero con unas libertades brutales. Y lo que importa, no sé, por lo menos para mí, si lo miro, digo, es el deleite que uno tiene en esta sutileza de cambio entre los colores, ¿no? En esas texturas rojas que son líneas o que se entrecruzan. Es de una fineza esta mujer, ¿no? Que es muy impresionante. Esta es una de las obras quizás más reproducidas y más conocidas de Amalia Nieto, La luna en la plaza. Eh, Ella a partir como de los años 50, 60, 59, 60, va a empezar además a cambiar el óleo por el acrílico, que da como otra cosa, ¿no? Y que produce un cambio como en su pintura. Pero también hay que pensar que esta época, y es una época muy atravesada también por el informalismo, eh, ¿no? Tapié, Barcala, y esta cosa de lo gestual, de lo negro, incluso me acuerdo que lo vimos con Mercedes, cuando vimos la exposición de Solari en el museo, ¿no? Como Solari, que tenía como ese mundo, ¿no? De las máscaras y de cierto color, de repente también en estos años pasa como a estas gestualidades, a lo negro, a los papeles, ¿no? Como un arte mucho más negro, más lleno a veces también de recursos, ¿no? Gestuales. Y es lo que le pasa a ella, ¿no? Como esta serie de los búhos en realidad nace de esos otros juegos, como mucho más amplios, ¿no?
de gesto que arrastra con la espátula. Así que vamos a tener esta serie de los búhos y también una serie de los gatos. Ella va a trabajar mucho en estos años, no solamente con la pintura, sino también con litografía, con serigrafía. Es decir, va a incorporar, ¿no?, estos otros lenguajes a su, también a su arte, ¿no? Eh, bueno, es un poco la época también, empieza a ser como muy importante este tema, ¿no?, de la idea de reproducción controlada de la obra por medio de técnicas como artesanales para llevarla a que sea más accesible. Este búho es una absoluta maravilla. También parecería como que está, ¿no?, trabajado, o sea, hay algo como esa repetición que parece trabajar un poco, ¿no?, lúdicamente con una espátula. Y estas otras obras que, bueno, la verdad que las encontré en el sitio de una galería y no están bien fotografiadas. Las puse porque me parece que es como, no encontré de esta época, ¿no?, como más, mucho más abstracta, no encontré obras mejores, pero es esto, ¿no? Es ir yendo hacia la abstracción, pero es una abstracción que no deja nunca de tener algo orgánico, ¿no?, que tiene ese gesto, ella hablaba como una especie de célula viva, ¿no? Como que siempre tenía, y como, no sé, yo miraba y cómo recuerda, ¿no?, ese tema de la célula viva, ese centro color marfil o rojo, ¿no?, que está ahí y que parece que todo se estructura a partir de ese movimiento. En 1955 ella va a participar, ya les digo, como enviada dentro del envío uruguayo a la Bienal de San Pablo, va a tener una mención de honor. Es algo muy importante. No es la misma Bienal que es ahora, ¿no? Era una Bienal quizás más formal, ¿no? Imaginemos que es una Bienal en ese momento que sí estaba mostrando todo lo nuevo, pero básicamente estábamos hablando de, de los formatos más tradicionales, ¿no? Estábamos hablando de pintura, estábamos hablando de escultura, ¿no?, de grabado, pero no estábamos hablando de performance todavía o de instalaciones. A esa bienal es una bienal bien interesante porque es la bienal donde va a ir el Guernica a ser expuesto. Y después va a ser invitada también a la Bienal de San Pablo del 62, donde el gran ganador de la Bienal, yo creo que la Bienal ahora no es ni competitiva, pero no, la verdad que no lo sé, digo, tendría como que buscarlo, pero digo, creo que si es competitiva ya no tiene el sentido que tenía. En la Bienal del 62, el gran ganador es Giorgio Morandi, el artista boloñés que prácticamente nunca había salido, ¿no?, de Bolonia, que se movía nada más que para ir a dar clases, y que estaba inmerso en una investigación absolutamente también, ¿no?, con tiempos que ya no son como de los años 50, de trabajo pictórico, puramente pictórico, en base a muy pocas formas, que eran las formas que tenía en su taller. O sea, que usaba infinitamente de veces la misma forma, ¿no?, para naturalezas muertas. Y acá yo pienso que sí, debe haber habido como un diálogo, no sé si se conocieron o no, pero debe haber habido un diálogo bien interesante de Amalia Nieto con la obra de Morandi. Porque la obra de Morandi tiene eso, que es como una obra que nos hace pararnos y disfrutarla y entrar en un ritmo como mucho más lento, ¿no?, del de otras obras, para poder apreciar eso de la factura de la pintura, los matices entre los colores. Es una pintura que francamente para ser, no da mucho para ser reproducida, es una pintura que necesita ser vista. Y pienso que tiene que haber sido un impacto para Amalia Nieto haberse encontrado ahí.
En los años siguientes, ella va obviamente también atravesada por el arte pop, o sea, por todo lo que, ¿no?, que estaba pasando en el mundo, va a pasar a estas exploraciones de formas que a veces incluso son esculturas, ¿no?, con óleo y acrílico. Y vamos a ver que entonces su paleta, digamos, va a ir cambiando. Es una paleta que se va volviendo como mucho más colorida, mucho más, ¿no? Que bueno, tiene que ver, es una cuestión como de la época, ¿no? Si bien tiene, como en esta ronda en silencio, si bien tiene esa cualidad, ¿no? Como entre la delicadeza y esa especie de introspección, ¿no? Fíjense, estas figuras es como que están todas para adentro. O sea, acá no hay nada expansivo, al contrario, ¿no? Están como dentro de este espacio que podría ser una arquitectura contenidas dentro de un fondo del violeta, mirando todos a un punto central. Es realmente ese, ¿no? Ese sentido como de la ronda. A partir de acá ella va a trabajar mucho el tema de la figura, de las figuras planas, ¿no? Y va a cambiar un poco también el tema del color, ¿no? La figura a veces es eh, con colores más fuertes, a veces es eh, con estos colores como más sobrios, más apagados. Y va a hablar de este tema del objeto, ¿no? El objeto, eh, un poco como lo que veíamos con Morandi, y ella dice, el objeto es en general el protagonista. Vivo pendiente de él. Me atrae cuando su presencia es inédita y se me impone, resuelta en su perfecta proporción. Objeto que estamos hablando de objetos cotidianos, ¿no? El objeto que deja de ser objeto para convertirse en símbolo. Vimos en Picasso algo parecido, digamos, ¿no? O sea, el objeto cotidiano, sí, está bien, comiste pescado, pero en realidad, ¿no? El objeto pescado con una vela tiene otros, ¿no? También tiene otros elementos simbólicos. Eh, entonces, por un lado tenemos eso del objeto símbolo y por otro lado siempre, ¿no?, la síntesis geométrica como una constante de construcción, ¿no? Esta serie es muy linda, esta serie que tiene como estas telas agarradas. Eh, en su larga, en su larga vida, Amalia Nieto va a hacer otras cosas, además de pintar, de dar clase, bueno, dirigir el Museo de Historia del Arte, la Intendencia. Ya les digo, es una mujer como muy activa y también va a estar como muy integrada a los proyectos de su compañera Laura Escalante, así que va a ser diseño de vestuario, de escenografía, eh, va a escribir incluso una obra de teatros para niños que se llama Arcovino, va a hacer una cantidad de colaboraciones, ¿no? Artísticas que tienen que ver con lo teatral, con la puesta en escena, pero siempre sin dejar, ¿no?, de su propia obra, y eso me parece que es como súper importante. O sea, así como quizás ella habilitó a Felisberto Hernández a que escribiera, así como facilitó el trabajo, ¿no?, y la inserción importante de Torres dentro del medio uruguayo, también quizás ayudó a Laura Escalante en una época en que las mujeres no era frecuente que fueran directoras. Eso ahora hay toda una investigación muy interesante que se está haciendo, ¿no?, sobre esas mujeres que comenzaron, las primeras uruguayas que comenzaron a ser directoras de teatro. Bueno, ella también apoyó, ¿no? Entonces, esa idea de que a veces su figura queda como un poco opacada porque siempre es en relación a Feliberto, en relación a Torres, en relación a Laura Escalante. En realidad cuando uno ve la obra, dice, esta mujer eh, en realidad tuvo una especie de concentración, ¿no?, en su propia obra, en su propia voz, que es absolutamente maravillosa, ¿no? Es mucho más que alguien que acompañó a otro, ¿no? Sino que ella generó estos cambios,
¿no? Fíjense que pintando desde los años 20, ya estamos en el 75, ¿no? Hace 50 años que ella pinta todo lo que ha visto pasar, todo lo que ha elaborado, todo lo que ha integrado, todo lo que ha dejado pasar también, ¿no? Como tentaciones, digamos, porque sigue como también, ¿no? Como con este tema de lo geométrico, con este tema del ordenado, que no es constructivista, pero tiene una raigambre bien clara, ¿no? En el universo Torres Garciano. Y estos objetos empiezan a tomar estos ritmos en el 75 y a tener estas sombras arrojadas, ¿no? Esto es lo que caracteriza como a toda esta obra, esta serigrafía del 68, es justamente, ¿no? Estos juegos entre el objeto y a veces más de un punto de iluminación que da como resultado esto de que hay dos posibles, ¿no? Sombras. Y esto tiene algo que ver seguramente con la experiencia de la escena teatral, de la iluminación teatral, pero también con un momento, digamos, en el país, que era un momento complejo de resolver, y es un momento complejo de resolver me imagino, para un artista como ella, que había tenido una trayectoria importante, ¿no? Y que era invitada a presentarse acá, allá. Bueno, ¿qué hace un artista en una época de esas? ¿Desaparece o sigue mandando a los salones y sigue, ¿no? Como dentro del ámbito de lo cultural? Eh, es, eh, es un tema ese, ¿no? Pero bueno, ella trabaja entonces con esta paloma mecánica de serigrafía del 68 y después va a volver, ¿no? A estas estilizaciones de cubiertos, de objetos, a los que ella llama naturalezas muertas mentales. Que esto era un nombre que venía del taller Torres, ¿no? Donde se llamaba todo lo que era representado sin modelo vivo, ¿no? Como naturaleza muerta mental, por ejemplo. O sea, ¿no? Era lo que estaba en nuestra mente, pero no era de la observación directa. Eh, Ella dice, ¿no? Como que sí, se inspiraba de repente en un objeto que le llamaba la atención, en algo que había visto, que hacía ese objeto que fuera especial, ¿no? Pero en realidad la representación no era una representación que necesitara del objeto, sino que tomaba algunos elementos del objeto y jugaba, ¿no? Con ellos. Muchas veces, ¿no? Como con juegos de colores, repitiendo eh, algunos tonos, y bueno, y ayudaba obviamente por el acrílico, porque el acrílico da como estas posibilidades. Acá ya no hay materia, acá ya no hay gesto, acá es, ¿no? Como ese ordenamiento y esa otra forma de hacer mucho más, ya sin gesto, ¿no? Donde el acto creativo está como en el ordenamiento, está en la proposición de los objetos. Y esto, fíjense que es del año 92. O sea, ella ¿no? Ya llevaba prácticamente 70 años de carrera. Va a experimentar también como les decía, con el volumen, ¿no? Como este homenaje al cubo, que es del año 69. Y en 1995 se realiza una retrospectiva que justamente eh, abarca los trabajos realizados entre el 1925 y 1975. Y es la primera mujer en exponer individualmente en el museo. Qué fuerte, ¿no? O sea, hay que esperar al año 95 eh, para que una mujer entre al museo, una mujer que ya tenía esta cantidad de premios, ¿no? Una trayectoria como súper importante. Y en el 2001 hace su última muestra retrospectiva, que bueno, que va a ser, va a morir 2 años después, eh, y ella va a seguir pintando, ¿no? Así que bueno, esta es la muestra de Amalia Nieto que yo los
los invito a ver. Me parece, dice Nelson Di Maggio, que es una muestra terriblemente aburrida y mal colgada. Yo creo que pensar en esos términos de repente no es como la forma como de incitarnos a acercarse a la obra. Yo creo que hay que prescindir un poco de cómo está colgada, bueno, en fin, todo eso. Y nada, y tratar de meterse, de zambullirse adentro, ¿no? Un poco como lo que dice Jorge Abundanza. Es una obra íntima para que no se revela fácilmente, ¿no? A la primera mirada. Y que creo que necesita eso, como que uno vaya con cierto tiempo y cierto cariño. Hay visitas guiadas que requieren anotarse. Hay un pequeño formulario muy sencillo que está en la página del Museo de Artes Visuales. Quedan lugares todavía para el sábado 10 a las 16 horas, así que digo, si tienen la oportunidad, sepan que hay un aforo, que el aforo es recontra controlado, así que bueno, se puede ir a ver y con visita guiada a las 16, y creo que a las 17 está la visita guiada, ahora no recuerdo, porque hay 2 exposiciones más que son interesantes, la del escultor Belloni y la del pintor Arroyo, que creo que se llama Surrealismo Criollo. Así que yo no soy muy partidaria, yo creo que hay que ir a ver una y después volver, pero bueno, en fin, a veces uno tiene la opción de ir, ¿no? En un momento uno dice, bueno, si no voy a poder volver fácilmente, entonces aprovechar. Bueno. Buenísimo. Por favor, ¿quién conoció a Amalia? Nadie. ¿Qué les parece su obra? Yo conocí a Laura Escalante porque fue mi profesora de literatura del liceo. No me digas, Sí, pero sí. mirá vos. Una genia. Nunca me voy a olvidar de Fuente Ovejuna porque nos enloquecía con Fuente Ovejuna. Era una genia, sí. Así que... Qué bárbaro. Sí, me emociona porque la quise mucho, muy inteligente, muy brillante, una mujer muy especial. Sí. Pero a Nieto no la conocí. Divino. Yo no sabía no sabía que era docente también. Sí, era docente, era profesora de literatura. De literatura. Sí. Elena. Bueno, Inés, yo tuve así el honor de conocerla viejita, que me llamó Ana Rincón, no sé si se acuerdan de Ana Rincón, no sé si está viva, que estaba pasando muy mal económicamente, que estaba vendiendo sus cuadros, estaba vendiendo obra, y yo llegué a Ana Poggi, una amiga mía que es escultora también, y allá fuimos. Yo no compraba nada porque nunca me sobraba plata, pero me enamoré de las naturalezas mentales y gracias a Dios te estoy mirando acá en casa. ¡Ay, qué bueno! Sí, la adoro esa obra. Y ahora apagué el video porque tenía a mi nieta mostrándole que la voy a llevar a la exposición. Ya la vi la exposición, ¿no? Pero tenés razón, aburrida y mal puesta. Desmerece la obra de Amalia. Tiene razón, el malo de Di Maggio. Yo a veces me peleo con Di Maggio, pero dije, cuando vi la foto dije, no, tiene razón. Di Maggio dijo sí, que era, sí, que estaba mal puesta, Qué pena. Y bueno, no sé, ¿viste? Es difícil. Yo no puedo opinar sobre eso porque no sabría colgar una obra. Bueno, la realidad es que no es... pero no dejen de verla, no dejen de verla. Buenísimo. Yo la vi y realmente es un lujo. Es un lujo. ¿Sí? Está bárbara, mal colgada y todo. Cuando la pintura es buena, aguanta lo que sea. Gisela, querida, que estás ahí. Gisela. Sí, no te oigo, no oigo nada. Oigo mal. Te escuchamos bien, Gisela, habla nomás. Yo tuve el privilegio de ser alumna de Amalia Nieto en el Liceo Bauzá, cuando calle Agraciada y Valentín Gómez. Fue por los años 47-48. Y la recuerdo porque era una profesora muy seria,
pero siempre muy impecable, muy, nos llamaba la atención por su manera de ser, seria, una señora alta, muy elegante. Realmente la recuerdo muchísimo. Qué bueno. Y no he podido ir todavía a la exposición por la pandemia, pero espero que antes del 25 poder ir. Ojalá que sí, ojalá que la extiendan, Gisela, porque yo pienso que también la fecha de que estaba hoy, yo chequeé hoy, era el 27 de julio, pero pienso que una exposición que prácticamente no ha estado abierta y es tan importante. Es capaz que sigue. Pienso que sí, que la lógica es que la tengan un tiempo más. Sí, ella fue una profesora muy afectuosa. Yo de casualidad, un día estaba dando un taller y una de las asistentes que era profesora, me contó que su padre en Colonia había sido muy ayudado, que había sido alumno de Amalia Nieto, lo había impulsado mucho para que se hiciera cantante lírico, ¿no? Muchacho que no tenía medios para venir a estudiar en Montevideo y había conseguido ¿no? como la posibilidad de venir a estudiar. Digo, una persona como muy maravillosa, ¿no? También muy afectuosa, muy... Entonces uno se le imagina impulsando, ¿no? A Felisberto, que era una persona bastante horrible, vamos a decir la verdad. Felisberto era así, digo, todas sus mujeres, ¿no? Estuvo casado con varias mujeres interesantes y todo lo demás, pero bueno, era un tipo bastante egoísta, mezquino, en fin. Un gran escritor de cualquier manera, ¿no? Pero a veces el talento y estas otras cosas no van juntos. Exacto. Pero bueno, qué lindo, Gisela, qué placer. Rosario, perdón. No, que con Mercedes vimos y con Elena fuimos a ver la muestra. ¡Ay, qué bueno! Sí, pero nos faltó texto, o sea, dijimos, bueno, es para ir de vuelta después de la clase de Inés. Ahora ya vimos después de la clase. Porque ay, bueno, muchas gracias. No tiene ubicación. ¿Sabes qué me dije? Yo buscaba la época de la dictadura, por ejemplo. Yo también fuiste. ¡Qué divina! ¿Fuiste? Vos también, Anaís. ¡Ah, qué bien! Qué bien, Anaís, qué bien. No, sí, Di Mayo decía eso. Yo iba a ir este fin de semana y la verdad que me sentí tan mal que no quise ir, pero decía eso, que no había una cronología nada más, pero no había textos curatoriales. No hay. Y bueno, ¿sabes por qué no hay, no? Es una cosa que se necesita siempre, el complemento literal. Totalmente, y además es parte. Porque maneja tantas técnicas y tan variadas su obra, ¿no? Que uno se imagina que está ligada a un momento o esto que decís tú, Rosario, ¿no fuiste a la visita guiada? No agarramos, fuimos. Yo voy a ver si engancho la visita. La visita guiada, lo que es importante es que recuerden que hay un formulario que uno tiene que llenar. Hay que anotarse. Claro, no es como otras veces que uno simplemente va a la hora y se junta con la visita. Creo que son 25 lugares. Incluso para este jueves no había lugar, había visita, pero ya estaban agotados. Además está Pesino y los surrealistas. Está Arroyo y está Belloni, ¿no? Está precioso para ir. Pero si ustedes viven... La obra de ella es tanta, ¿viste? Sí, por eso. Yo diría que con Amalia, ¿verdad? Ya está. Vayan a tomar un café, por lo menos, si en todo caso si quieren. Estamos de acuerdo. Yo soy contraria a las películas. Al exceso. Las 3 películas en un día, o sea, y disfrutarlas. ¿No? Las exposiciones también requieren que uno baje un poquito. Si uno está de viaje, no tiene más remedio que hacer ¿no? Esas cosas de ver de repente 2 muestras en un día. Pero bueno, estando acá y pudiendo ir varias veces, si el tiempo y el sol nos acompañan unos días más. A mí me llamó la atención que Pesino está más ubicado, más
me pareció mejor montada la parte de Pesino que la parte de Amalia Nieto. Mira, yo no quiero ser indiscreta, pero creo que tiene mucho que ver con ese tema de cómo sacaron a Sole. Digo, es vergonzoso, vergonzoso. No sabía eso. Vos sabés que eso no te lo entendí bien porque no conozco a los personajes. Sé quién es Sole. Sole creo que incluso ha participado alguna vez con nosotros, vino a alguna clase, incluso de los martes cuando éramos presenciales. Y estuvo muy metida en lo de Felisberto, aquella muestra que también tuvo. Esa muestra la ha organizado Soledad, la de Felisberto, ¿no? Revisitado. Súper, sí, algo así, ¿no? No, pero ella había hecho, es así, es un galerista que tiene la venta de la obra que ha quedado en manos de la familia de Amalia Nieto, y porque es un tipo que en realidad es un, alguien que hacía marcos, y que se convirtió de alguna forma en Marchand. Eso por un lado. Y por otro lado, entonces llama a alguien que tiene un perfil más de investigación, que es quien hace toda la investigación más conceptual sobre la obra, que se ha escrito, bla, 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 la cronología, en fin, que le dedica meses a eso. Y en el momento que se está por montar la exposición, le dice que no quiere que sea la curadora. Bueno, en realidad había seleccionado obras, o sea, era la curadora. Había hecho todo el trabajo. ¡Qué pena! No, qué impresionante. Y además quedó ¿Cómo como... se hizo la exposición igual? Sí, se hizo igual, empobrecida, digamos, ¿no? Porque, bueno, quizás otro trabajo curatorial de verdad, ¿no? Chicas, perdón es lo que... pero me tengo que ir. La clase estuvo interesantísima, Inés, bueno, divina. muchas gracias, tengo preciosa. que ir y les mando un beso a todas. Bueno, chao. Inés. Sí, Gisela. ¿Cómo se llama Soledad? Hernández. ¿Cómo? Ella es parienta de Felisberto en algún lado. Claro, Soledad Hernández. Yo, si quieren, después, ella me mandó un texto que escribió para una revista sobre Amalia, si los mando. Sí, mándalo, por favor. Y después hay una que por suerte no sé cómo decirlo, se remasterizó, bueno, que se puede ver muy bien, un documental que se hizo en el 96, con una entrevista a Amalia, viejita ya, pero divina, que está muy bueno, que está muy, muy bueno, y que es de imágenes de la productora de Mario Jacob, que está muy bien. Así que les mando el link ese a Muchas gracias. Ok. Gracias, que la hija Ana María haya permitido esta cosa, ¿no? De que Soledad quedara afuera. No sé, me parece raro que el museo, pero bueno, lo cuento porque a veces, digo, me parece que me parece bárbaro. hay cosas que no hay que dejarlas pasar, digo, si uno las sabe, ¿no? Una injusticia, Qué pena. injusticia. Es una pena porque está expuesta en la sala esa que es hermosa realmente. Está expuesta en la sala grande, que es divina realmente, que tiene un sol precioso y todo. Pero sí, hay obras que ni siquiera tienen la fecha. Claro. Hay una pila que no tiene la fecha. Es como el voleo. Eso no se puede, eso es claro, eso en un museo es una barbaridad. Digo, toda... Habría que empezarse a... O bueno, claro, si no tiene la fecha, que está claro que no puede tenerla, pero si no, hay un trabajo en general, ¿no? Que, claro, viste, cuando dice la C, circa, ¿no? Circa tanto, claro, bueno, es que alguien trabajó tratando de contextualizarla. Didácticamente, no se puede, el público no se apropia de Amalia, que es uruguaya, ¿entendés? No hay un realce de su... Claro. Y que no haya texto me parece increíble, porque además, digo, tampoco fue lo que yo trataba como de, también de que viéramos, es que no fue un artista en solitario, fue un artista ¿no? que se movió, que tuvo relaciones con otros artistas
en el Tuvo exterior. una vida larga y riquísima. Y rica en participación, en la docencia, en la gestión. O sea, ¿no? Un artista que tuvo, digo, sería como sobria y todo lo que quieran, pero bueno, no es que estuvo encerrada en su taller pintando. No, al contrario. Claro. Entonces, gracias, Inés. Por Muchas favor. gracias. Yo me tengo que ir también. Bueno, gracias, querida. El martes que viene. Saludos a todas. Cuento antes el menú. Hoy quedó un poco. Gracias. Que pasen Bueno, bien. nos vemos el próximo martes. Gracias. Chao. Gracias.